Mencionar su nombre, y saber que la mayoría de las personas tienen el mismo concepto, una mujer con una reputación cuestionable, arrepentida al margen de la historia sagrada. Pero, dicho concepto no viene de la Biblia, viene de un sermón pronunciado por un solo hombre en el año 591 después de Cristo y durante 14 siglos, nadie lo corrigió oficialmente. En el año 591, el Papa Gregorio I subió al púlpito en Roma y pronunció una homilía que cambiaría la percepción de una mujer para siempre. En dicho sermón, conocido hoy como la Homilía 33, Gregorio fusionó en un solo personaje a 3 mujeres distintas que aparecen en los Evangelios. La primera, María Magdalena, la discípula de Galilea. La segunda, la mujer anónima que ungió los pies de Jesús en casa de un fariseo, descrita en Lucas 7 como pecadora. La tercera, María de Betania, la hermana de Lázaro. Ningún texto del Nuevo Testamento las une, Gregorio lo hizo por inferencia teológica, mas no por evidencia textual. Dato. Los Evangelios de Marcos, Lucas y Juan nombran a María Magdalena en escenas cruciales del ministerio de Jesús. En ninguna de ellas se menciona su pasado como pecadora o su profesión. Aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, creemos que es la María de quien Marcos dice que fueron expulsados 7 demonios. Papa Gregorio I, homilía del 33, 591 después de Cristo. Esa frase lo dice todo. Creemos. No es una declaración, de hecho es una especulación que se convirtió en doctrina por siglos. ¿Quién era realmente María Magdalena? Entonces, ¿qué sabemos de ella con certeza histórica? Su nombre completo era Miriam de Magdala. Magdala era una ciudad comercial importante a orillas del mar de Galilea, conocida en el primer siglo por su industria pesquera y su mercado de telas, no era un lugar periférico ni marginal. Dato. En 2009, arqueólogos israelíes descubrieron en Magdala los restos de una sinagoga del siglo I con una piedra tallada única, conocida hoy como la Piedra de Magdala, que posiblemente representa el Templo de Jerusalén. María habría crecido en un entorno religioso activo. Lucas 8 del 1 al 3, describe algo inusual para la época. Jesús viajaba de ciudad en ciudad, acompañado no solo de sus 12 discípulos, sino también de un grupo de mujeres. Y la primera en ser nombrada, encabezando esa lista, es María Magdalena. El texto dice que de ella habían salido 7 demonios. En la medicina del primer siglo, la posesión demoníaca era el marco explicativo para enfermedades neurológicas o psiquiátricas severas. Epilepsia, psicosis, trastornos de comportamiento. Esto no era un eufemismo de conducta moral. En otras palabras, ella fue curada de una enfermedad. Y en respuesta, se convirtió en una de las seguidoras más comprometidas de Jesús, financiando parte de su ministerio junto con otras mujeres de recursos. No una pecadora arrepentida, sino una mujer curada que eligió seguir a quien la sanó. Lo que los 4 evangelios sí dicen. Revisemos qué dice la fuente primaria. Los evangelios canónicos mencionan a María Magdalena en 3 momentos clave que ningún autor discute. Primero, la crucifixión. Mientras los 12 apóstoles habían huido o estaban escondidos, María Magdalena estuvo presente al pie de la cruz. Mateo 27:56, Marcos 15:40 y Juan 19:25. Nombrada en 3 de los 4 evangelios. Segundo, el entierro. Ella presenció donde fue sepultado el cuerpo de Jesús. María Magdalena fue testigo directa. Tercero, la resurrección. Los 4 evangelios la nombran como la primera o entre las primeras en llegar al sepulcro vacío. Juan 20 del 11 al 18 va más lejos, es a ella, y solo a ella, a quien el Jesús resucitado se aparece primero y encarga anunciar la resurrección a los demás discípulos. Dato. En la tradición teológica cristiana, quien recibe el mandato de anunciar la resurrección cumple la función técnica de apóstol enviado. Por eso varios padres de la Iglesia de los primeros siglos, entre ellos Hipólito de Roma en el siglo III, la denominaron Apostola Apostolorum, apóstol de los apóstoles. La Iglesia lo reconoció oficialmente. Ahora viene algo que muy pocas personas saben. En 1969, 14 siglos después del sermón de Gregorio I, la Iglesia Católica revisó su calendario litúrgico y separó oficialmente a María Magdalena de la mujer anónima de Lucas 7 y de María de Betania.
Reconoció, formalmente, que eran 3 personas distintas. Pero el reconocimiento más explícito llegó en 2016, cuando el Papa Francisco elevó la festividad de María Magdalena al rango de fiesta, equivalente a la de los propios apóstoles. El decreto vaticano, firmado por el entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Luis Cardinal Ladaria, usó una frase precisa. Para que se piense adecuadamente sobre la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la grandeza del misterio de la misericordia divina. Decreto Vaticano, 3 de junio de 2016. La institución que durante siglos perpetuó la confusión la corrigió ella misma. Eso no borra el daño histórico, pero confirma que el error era exactamente eso. Un error. Dato. La tradición ortodoxa oriental nunca adoptó la fusión de Gregorio I. Para la Iglesia ortodoxa, María Magdalena siempre fue considerada igual a los apóstoles, un título reservado a figuras de altísimo rango espiritual. ¿Por qué debería importarnos hasta el día de hoy? Quizás piensas, esto es historia antigua. ¿Por qué debería importarme? Porque el mecanismo que deformó la figura de María Magdalena no desapareció en el año 591. La confusión entre lo que un texto dice y lo que una cultura quiere que diga sigue operando. La historia de María Magdalena es un estudio de caso sobre cómo una narrativa construida sin base textual puede sostenerse por autoridad institucional durante 14 siglos, resistir la revisión crítica y moldear la percepción de millones de personas. También es una pregunta incómoda: ¿cuántas otras figuras históricas, bíblicas o no, conocemos a través de capas de interpretación que asumimos como hechos? María Magdalena no necesita otra revisión. Los textos nunca la condenaron. Lo que necesitamos nosotros es leer mejor, distinguir entre lo que dice una fuente y lo que otros dijeron sobre ella. Esa diferencia puede cambiar siglos de historia. Si este vídeo te hizo cuestionar algo que dabas por sentado, eso es exactamente lo que debería hacer. Hay más figuras como ella, personas cuya historia fue reescrita por quienes tenían el poder. Si quieres que sigamos con eso, dímelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que todavía cree la versión del año 591, comparte este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo del archivo de Tommy.